Agradecerles por haberse sumado a este primer Congreso de Psicología Clínica. Nosotros, desde Surenpsico, actual conducción del Centro de Estudiantes, nos parecía muy importante poder formarnos en algunas temáticas que se hablan en el día a día y que muchas veces en nuestra cursada no las podemos encontrar o no las encontramos de manera un poco más complejizadas o problematizadas. Así que nada, por eso organizamos ya sea un montón de charlas, talleres y actividades, y hoy este congreso, que finaliza el día de hoy y lo hicimos ayer. En esta oportunidad, a las 10 de la mañana, la charla que va a abrir el día es sobre abuso sexual en las infancias, sus siglas ASI, abordaje clínico con víctimas. Quienes van a estar disertando el día de hoy es el doctor Enrique Stola, que lo van a ver acá. Él se encuentra en la ciudad provincia de Buenos Aires, por eso en este momento no nos está acompañando acá presencialmente, pero usamos los recursos que, bueno, costaron mucho conseguir y que lo usemos para algo favorable, formarnos. Después, también va a estar moderando el licenciado Mariano Copayolo. Les cuento un poquito brevemente para que ya empiece la actividad. Enrique Stola, él es médico, psiquiatra, activista feminista y de los derechos humanos, especialista en psicología clínica. Y el moderador, licenciado Mariano Copayolo, es licenciado de psicología y profesor graduado acá en nuestra Universidad Nacional de Córdoba, docente colaborador del Seminario de Género, Feminismo y Derechos Humanos, integrante y activista de Libres y Diversos, y está actualmente cursando la especialización en psicología criminológica en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí les voy a pasar el mando ya a Mariano para que pueda dar inicio a esta actividad. Muchas gracias. Y muchas gracias, Enrique, por su predisposición, tiempo para sumarse a esta actividad con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, muy buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Estoy con algunos temitas de la voz, pero cualquier cosa, acá tenemos el agua. Bueno, como dijo Lucía, básicamente, bueno, yo soy licenciado y profe en psicología, también estamos transcurriendo el primer cuatrimestre de nuestro seminario taller sobre género, feminismo y derechos humanos, que bueno, lo venimos realizando desde el año 2018, y bueno, con Enrique claramente es nuestro invitado siempre, ¿no? de nuestras charlas, de bueno, las distintas clases acerca también de otras temáticas que nos trae. Así que bueno, ahora digamos que nos podemos encontrar aquí, gracias por venir, por supuesto. Y bueno, en primer lugar también agradecerle a Lucía Pachado, a Surenpsico, por supuesto, a Cantu, la actual presidenta del Centro de Estudiantes, que no la veo en este momento, pero sé que siempre anda por ahí. También, bueno, por supuesto a toda la agrupación, que sé que en este primer Congreso de Psicología Clínica han estado trabajando arduamente para que se pueda llevar a cabo en cada detalle, para recibirles en nuestra casa de estudio, con las acreditaciones, así que eso es una organización bastante laboriosa y quiero resaltar esa importancia, ¿no? que bueno, están llevando a cabo muy bien, y junto también con otras organizaciones, entiendo que están con Asociación Libre, con la comunidad, el núcleo, GEL, así que felicitaciones por el trabajo en equipo a ustedes por llevar a cabo este congreso. Pero más aún, a mí me gustaría agradecer, mejor dicho, que hayan tomado la decisión política de estudiantes universitarios, como estudiantes universitarios, de poner eje y relevancia a una temática como la que nos convoca, de ASI, las siglas, como dijo Lucía, abusos sexuales en las infancias, en el primer Congreso de Psicología Clínica y en la Facultad de Psicología de nuestra universidad. ¿Bien? Es una temática que a priori podemos pensarla como una problemática de salud pública y social, pero a nivel internacional, ¿no? Y antes de dar paso a nuestro invitado expositor, solo voy a hacer una referencia mínima y decirle que un abuso es siempre una experiencia de fuerte impacto en la vida de una persona. Puede afectar todas las esferas de la vida, su integridad física y emocional, su integridad y libertad sexual, la armonía de su vida sexual, familiar y laboral, los intereses patrimoniales, el sentido de dignidad,
de libertad personal y justicia, entre otros. Como futuros agentes y agendas sanitarios, deben reconocer los alcances y límites que actualmente se presentan en el campo clínico a la hora de acompañar a víctimas de abuso y vulneración de estos derechos. Además, advertir, identificar, reconocer que actualmente existen estrategias y artilugios legales de los agresores sexuales y dictámenes de la justicia que en muchos casos no hacen otra cosa que revictimizar y criminalizar a las madres protectoras. La utilización del falso SAP o pseudoconcepto de síndrome de alienación parental es un ejemplo de ello. Así que, por supuesto, trabajar en perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos y en defensa de los niños, niñas y adolescentes, debe ser un objetivo primordial a la hora de implicarse en este tipo de problemáticas. Ahora sí, pasamos a nuestro invitado especial del día de hoy. Aparte de un poco lo que estuvo comentando Lucía, yo voy a hacer un recorrido de algunos trabajos que tiene como experto en la temática. Bueno, Enrique Stola es médico psiquiatra, feminista, activista por los derechos humanos, psicodramatista y especialista en psicología clínica, docente invitado del seminario que les hice mención hace un ratito. Y además de ello, Enrique cuenta con una gran trayectoria profesional y experiencia como experto en algunos casos de alto impacto a nivel social. Actualmente es miembro del Comité Asesor Especializado en Violencias de Género de la Mesa Interministerial de Violencia de Género de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, es miembro de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, miembro de la Red de Psiquiatras Feministas, miembro de Profesionales en Lucha contra el Backlash y como perito, fue perito parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, últimas personas legalmente fusiladas por el Estado de Guatemala, que tuvo una activa participación en el proceso y juicio como testigo y terapeuta de Gabriel, joven por el cual fue condenado el pederasta cura Julio César Grassi. Ha declarado como experto en el juicio del Camping El Durazno, la violación grupal de Mar del Plata en el año 2021, perito parte de la querella en juicio contra agresores sexuales por la violación grupal en Trelew en 2021, perito parte de la querella en el juicio contra agresores sexuales por la violación grupal de Trelew, como yo le dije, y perito de parte de la actriz Telma Fardín, denuncia de agresión sexual contra el actor Juan D'Artes. El mismo declaró en el juicio en enero de 2022. Así que bueno, con esto, bienvenido Enrique, tiene aquí el curso y habla. ¿Me avisa? Muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar ahí en mi universidad, porque estudié medicina en Córdoba y viví 10 años en esa querida ciudad. Además, me parece buenísimo que se haya organizado este congreso y que hayan tomado esta temática que va a aparecer cotidianamente en la consulta de quienes se dediquen a la clínica y van a ver la cantidad de aspectos que tiene y de impacto que tiene en el campo de lo social. Porque no es lo mismo meterse con la temática de agresiones sexuales para la que en general la mayoría de las universidades no preparan a las personas que están en el campo de la salud. No es lo mismo introducirse en ese tema que, no sé, atender a una persona neurótica, puede estar en el campo de la psicosis, etcétera, ¿no?
Estaba pensando, por un lado, que hay una gran investigadora argentina, Eva Giberti, que recalca que no hablemos más de abuso sexual infantil, cosa que ustedes lo van a ver siempre, sino que hablemos de, si queremos, abuso sexual de la infancia o de las infancias, cuando incluimos a la infancia trans, y a la vez que es mejor hablar de agresiones sexuales a la infancia. Y también caracterizar que hay agresiones sexuales a la infancia que pueden ocurrir en el campo de lo social, en la escuela o hechas por un vecino, etc. Y otra cosa diferente es el incesto paterno-filial. Cuando lean literatura sobre abuso sexual a la infancia o agresiones a la infancia, van a ver qué poco se nombra el incesto paterno-filial. El incesto paterno-filial fue designado, digamos, fue nombrado allá a fines de la década del siglo XIX. Luego se entró en un periodo de silencio con respecto a él, hasta que en la década del 60 las feministas norteamericanas hicieron visible que el lugar más peligroso para las mujeres era la propia casa, porque ahí era donde eran abusadas, golpeadas, asesinadas, violadas por sus esposos, y a la vez hicieron visible que las agresiones sexuales y el incesto paterno-filial se daba también en la propia casa y era el lugar más peligroso para niños y niñas. Entonces rompieron esa idea de que ese modelo de hogar que el capitalismo propuso e impuso allá por el 1700, junto con el cristianismo, que es madre, padre, hijos, no era el lugar más seguro para las personas, sino que al aislarse de la vida comunitaria aumentaban los peligros para las mujeres, para los niños y las niñas. Esto como titular, ya después me meto un poco más en el incesto paterno-filial como uno de los pilares fundamentales de la cultura de la violación. Pero quiero traer un tema actual para hablar de un síntoma clínico también, que es el tema de Thelma Jardín, cuya sentencia salió el día viernes y por el cual quedó absuelto D'Artés. Hola, por acá hacen una aclaración. Perdón, Enrique, soy Meli. Sí. No absuelto, pero no inocente. Absuelto, pero no inocente, acá. Por favor. Por supuesto, por supuesto. Yo soy perito de parte de Thelma Jardín. Sí, lo sé. Absuelto, pero no inocente, exactamente. El tema es que yo tuve ocasión de evaluar a Thelma en los primeros días, la primera quincena fue del mes de enero de 2019. Y era muy claro que Thelma presentaba un estrés postraumático. Dentro de las
digamos, en el campo de la psiquiatría hay una serie de acuerdos que se van haciendo cada tantos años sobre criterios diagnósticos. Y también son criterios diagnósticos que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay una fuerte influencia de los americanos, obviamente. Ustedes habrán escuchado hablar del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5 actualmente, el número 5. Y ahí se habla de estrés postraumático. Y ahora también se está incorporando la figura de estrés postraumático complejo. No sabemos si en el próximo DSM-6 se incorporará esa figura. ¿Por qué? Porque el estrés postraumático implica una sola acción que produce un trauma, como puede ser un terremoto que peligra la vida, una situación en la guerra que hace que peligre la vida, ver morir a alguien que sea un elemento traumático para uno, o la agresión sexual. Y las agresiones sexuales producen estrés postraumático. Ahora, la categoría es episodio único, pero lo que normalmente se ve es que las agresiones sexuales a niños, niñas, niñas, a la infancia, es continuada. Entonces se va reforzando el hecho traumático y los mecanismos de defensa para mantener el equilibrio que tiene la víctima. Esto entonces pasó a llamarse estrés postraumático complejo, porque habla de reiteradas situaciones traumáticas que están sosteniendo la sintomatología. En el caso de Thelma, había una muy clara situación traumática, el episodio con D'Artés, que de alguna forma organizaba todos los síntomas. Ella había relatado lo que había vivido con D'Artés, parte de algunas cuestiones que había vivido con D'Artés, a sus compañeras, compañeros, amigas del grupo, etcétera, en el momento que ocurrió, en esa época. Pero luego fue cuando estaba en México, en el año, creo que fue 2009, puedo equivocarme en la fecha, en donde lee una frase que otra víctima de D'Artés, Anita Ko, había dicho, que D'Artés le reiteraba, que es mirad cómo me pones. Esta frase impacta profundamente y despierta asociaciones, angustia, malestar, y aparece la claridad de que había sido penetrada además por D'Artés. Esto se llama amnesia disociativa. Amnesia disociativa. Es algo que está siempre presente en situaciones de agresiones sexuales. ¿Por qué? Porque la agresión sexual es tan choqueante, tan está del golpe a la entidad, a la integridad psíquica. Carlos Rosanti hace una referencia ahí, que lo dijo otra persona, pero no recuerdo quién, lo califica como, en el caso de los niños, niñas, un disparo en el psiquismo de esos niños. Es tan fuerte que
la persona no puede relatar todos los hechos ni quedan en su consciente absolutamente con claridad toda la situación. Y para mantener el equilibrio psíquico, el mismo psiquismo reprime muchas de las escenas o muchas de las situaciones que en algún momento van a aflorar, en algún momento de la vida van a aflorar. Recuerden que cuando Thelma Fardín hizo la denuncia pública, ocurrió un fenómeno social muy interesante, que fue que miles de mujeres y también muchísimos varones a través de las redes sociales comentaron, dijeron lo que ellos habían vivido y ocurrió con personas de todas las edades y muchísimas de ellas nunca lo habían comentado con nadie, nunca lo habían hablado. Yo recuerdo que con el caso del cura Grassi también, una paciente, abogada, ya fallecida, que tendría en ese momento 55 años cuando ocurrió esto fue en el año 2002, a ella le produjo tal impacto que ahí, a los 55 años, recordó que una escena en donde existía una agresión sexual, un abuso sexual hacia ella, ¿no? Un familiar que la masturbaba y que se masturbaba. Entonces, la amnesia disociativa es un elemento clave dentro del estrés postraumático y además otros síntomas, ¿no? Que ustedes lo podrán leer tranquilamente en un estado de alerta permanente, angustia, ansiedad, un trastorno de ansiedad, pesadillas, emociones, sentimientos que irrumpen y no se sabe por qué, pero a la vez no aparecen las escenas visualmente. Resulta que el juez dio por probado que existió abuso o introducción, agresión sexual sobre Thelma, le hizo sexo oral, tocó sus genitales, introdujo sus dedos en la vagina. Pero fíjense la cosa machista de las leyes, todo eso no es violación. Todo eso no es violación. Y aquí, esto es lo que decía la ley que allá en Brasil de ese tiempo. Pero hay algo que tenemos que ser conscientes los que quienes estamos en el campo de la psicología, de la psiquiatría, de la salud mental, y es no atarnos a los términos judiciales, porque somos nosotros quienes con nuestras investigaciones, nuestro trabajo clínico, etc., vamos produciendo las modificaciones en el campo de lo legal. Si hoy el Poder Judicial tiene que estudiar perspectiva de género a través de una ley que lo obliga, que es la ley Micaela, no es porque al Poder Judicial se le ocurrió que tenía que estudiar perspectiva de género, es porque la lucha de las mujeres y del movimiento LGTB, la lucha de todos estos cuerpos en la calle y en todos los espacios, obligó al Poder Legislativo a dictar esa ley y, en definitiva, las mujeres obligaron
al Poder Judicial a estudiar perspectiva de género. Entonces, para nosotros, el abordaje de un cuerpo sin permiso de esa persona, sin capacidad legal para dar el ok, es siempre una violación de la persona. Sea con una mano, sea con un objeto, sea con el pene, como quiera. Pero cuando abordamos ese cuerpo, estamos violando la intimidad de la persona y la integridad de la persona. Entonces podemos utilizar el término violador, agresor sexual. Hay un término que utilizan los americanos, que es offenders, y aquí se lo utiliza como ofensores. Algunos colegas que trabajan muy bien lo suelen utilizar, pero en general el término ese ofensores lo suelen usar colegas que tienden a justificar, disculpar a los agresores sexuales, ¿no? Porque es un término ofensor, ofender. En español, en castellano no tiene la fuerza que tiene en inglés el término offenders. Entonces, yo les sugiero que hablemos de agresores sexuales. Volviendo al caso de Thelma Fardín. Ahí nos encontramos con un elemento muy clave de lo que es la agresión sexual, que es el tema de la asimetría. Asimetría cuando ocurrieron los hechos. Una jovencita de 16 años que es agredida sexualmente por un tipo de más de 40, con amplísima experiencia, y que la cosa no pasa por describir los hechos. Bueno, me tocó, me hizo sexo oral, me metió los dedos, me metió el pene, sino la cuestión es el impacto emocional, el impacto psicológico que significa que la persona que tiene que protegerte y que está ocupando ese rol protector, te agrede. Piensen, cualquiera de ustedes en sus propias vidas, si han tenido por ahí alguna situación que puedan calificar en algún vínculo de traición o de profunda decepción sobre el comportamiento de esa persona para con ustedes. ¿Y cómo cuesta explicarlo? ¿Cómo cuesta? Uno puede relatar el hecho, pero además hay cuestiones afectivas que están ahí presentes que cuesta ponerle palabras de todo lo que ha significado esa traición, esa decepción. Imagínense, y por ahí seguramente entre la cantidad de personas que hay, a algunas les ha pasado, que la persona que debía proteger los agreda sexualmente. No importa el grado de familiaridad que tenga, sino que estaba cumpliendo un rol protector en ese momento. Entonces, la asimetría aparece ahí. Luego, continúa, porque es una joven que tiene que, con pocos recursos económicos, tiene que seguir haciendo su vida, llevando esa mochila a cuesta, con una cantidad de sintomatología, algún intento de suicidio, cosas que no comprendía, hasta que logra darse cuenta que todo esto es producto de la violación sufrida. Yo en ese momento lo califiqué de violadora a D'Artés y seguramente que me va a intentar hacer algún juicio, ¿no? Pero nosotros utilizamos la palabra
violador para todo aquel que aborda el cuerpo sin permiso, existiendo esa relación asimétrica. Cuando ella logra darse cuenta, comienza la lucha, logra darse cuenta de lo que vivió totalmente y que tiene que denunciar, comienza la lucha en el campo de lo legal. Primera denuncia allí en Nicaragua, donde sucedieron los hechos, por un principio legal, siempre hay que hacerlo, o los tribunales de origen son allí donde sucedieron los hechos. Luego en Argentina, y en Argentina, cuando se conoce la denuncia, D'Artes se va a Brasil, ya que Brasil no extradita a sus ciudadanos, el ciudadano, él nació allí, y se refugia en Brasil. Llega un momento en que, a raíz de un fiscal, acción de un fiscal brasilero, que solicita que se haga el juicio, porque Brasil no puede quedar como un refugio de posibles delincuentes, posibles agresores sexuales, se realiza el juicio. Cuando tuve que declarar en ese juicio, creo que fue en enero, estamos en 23, 22, enero del 21 creo que fue, o del 22. Fue por medios digitales, presentándome aquí en una fiscalía de la ciudad de Buenos Aires. La pantalla estaba dividida en 4. En una estaba D'Artes con 2 abogados y una abogada, en la otra el juez, en otra el intérprete, que interpretaba entre español y portugués, y en otra el fiscal. Y lo que estaba el abogado defensor de D'Artes aquí en Buenos Aires, pero estaba sentado ahí cerca de donde yo estaba, no me acuerdo cómo se llama este personaje ahora. Y lo notable ahí es que faltaba la víctima. Faltaba la víctima. Y la víctima no estaba porque la víctima, además, no tenía dinero para contratar abogados particulares, abogados que sostuvieran la querella. O sea, se mantenía la asimetría. Esa asimetría que había comenzado en el momento así de la agresión sexual, muchos años después aquí en el juicio aparecía claramente esa asimetría. Y esa asimetría termina de concretarse en el fallo que salió el viernes pasado. Les sugiero que lean, hoy salió en página 12, una nota del ex juez Rosanqui, que hace una muy buena evaluación sobre este caso. No sé, Mariano, si vos te acordás el nombre de esta nota, pero ¿lo tenés ahí? Sí, el violador y el oscuro camino de la duda. El violador y el oscuro camino de la duda, ¿no? Rosanqui también utiliza la palabra, el violador y el oscuro camino de la duda. Léanlo porque es muy instructivo y van a aprender mucho. Dejo aquí un minuto este caso. No, quiero poner otras variables que están presentes en este caso, perdón. Y es la reacción de gran parte de la sociedad
atacando a Telma y al colectivo de actrices y a las personas que han trabajado con Telma. Para quienes utilicen las redes sociales, si es posible, si se meten con cualquiera de las personas que han sostenido la lucha de Telma, actrices, hay muchas periodistas feministas, etc., van a ver el ataque infernal que hacen trolls machistas y grupos también de mujeres machistas contra Telma Fardín y acusándola de cualquier cosa, ¿no? Esto es algo permanente y persistente. Ahí donde sucede una agresión sexual, el agresor nunca está solo, siempre va a tener una red que lo va a sostener. Esta red no necesariamente es una red de complicidad, todos estamos de acuerdo con esto, no. Es una red ideológica, digamos. No es casual que los ataques a Telma Fardín y al colectivo de actrices provengan de los grupos de ultraderecha en este momento y provengan de los grupos antiderechos. O sea, la temática del incesto paterno-filial, de los abusos sexuales, responden a un orden, a mantener un orden que es mantener el orden patriarcal. Y todos aquellos que intentan mantener el orden patriarcal van a salir en algún momento en defensa de los agresores sexuales. O, como en el caso de Lucio, van a utilizar el hecho de que dos mujeres realizaron este nivel de agresión que significó asesinar a un pequeño para atacar a las feministas y a todos los y les integrantes del amplio movimiento feminista. Entonces, en las agresiones sexuales se están jugando permanentemente cuestiones políticas. Cuando ustedes, para los que tengan la oportunidad de trabajar en una cuestión que tiene que ver con agresión sexual, se van a dar cuenta cuán rápidamente van a estar inmersas en una situación política. Porque tomemos la provincia de Córdoba, de 100 casos denunciados de agresiones sexuales y de incesto, fundamentalmente de incesto paterno-filial, de 100 casos denunciados, el 3% llega a juicio y el 1% es condenado. Por supuesto, todos los sectores que sostienen el orden patriarcal dicen es porque ese 99% de las denuncias falsas. ¿Ustedes se imaginan 99 mujeres presentándose al Poder Judicial sabiendo lo que les pasa a las mujeres que van a hacer denuncias, que entran en un campo de sospecha inmediatamente, que las mandan a peritar, que les piden informes psiquiátricos, que las denostan, que las atacan con grupos de abogados, que las atacan y las colocan en un campo de sospecha las fiscales? Ahí había en el área de género de la provincia de Córdoba, por supuesto, por suerte, una de ellas ya la sacaron, se jubiló, la Chiarino creo que se llamaba. La otra fiscal es tan terrible, igual. Fiscales que más bien miraban
con sospecha a las mujeres que denunciaban y trataban muy bien a los agresores sexuales, se van a ver rápidamente inmersas en esa situación. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, desde que existen los Estados-nación, están para garantizar tres cosas: la dominación de clase, la dominación racial, la blanca, y la dominación de género. El incesto paterno-filial es la ruptura de un vínculo básico en cualquier comunidad, que es la protección de un padre a un hijo, una hija, un hijo. Ese vínculo básico se rompe. El tipo agrede sexualmente. Además de agredir sexualmente, está el tema de la explotación sexual, que son las fotografías que sacan, los videos que sacan, en que lo hacen circular en las redes pedófilas. Si los varones, y esto viene de Eva Gilberti, los varones ahí, cuando hemos cometido eso, y eso se viene produciendo desde hace muchísimos siglos, desde que de alguna forma se instaura la dominación masculina, la sociedad patriarcal, los varones estamos simbólicamente habilitados a abordar y hacernos dueños de todos los cuerpos, de los espacios, de los lugares, de las cosas, de la producción. Tenemos el aval simbólico para hacer lo que queremos. Y de alguna forma durante siglos hemos hecho lo que queríamos con los cuerpos. Después, siglo XXI, que cada varón decida si va a usar ese aval simbólico o no, es otra cosa. Pero ese aval simbólico lo tenemos por ser varones. Antes era muy fácil escuchar muchas veces sobre determinados comportamientos, decir, bueno, ¿qué querés? Es varón. Todavía escuchamos muchas jóvenes madres que si tienen un nene inquieto dicen, bueno, esto es porque es varón. Entonces, esto está dando marco al abordaje de los cuerpos y al permiso que tenemos los varones para hacer lo que queremos. Cuando a ustedes llegue una consulta de una mamá que ve una determinada sintomatología, pero resulta que ustedes en el trabajo, en la evaluación, detectan que hay síntomas de agresiones sexuales y esto significa, además, que por ahí estas agresiones sexuales fueron producidas por el padre, o sea, un incesto paterno-filial, o alguien cercano de la familia, que es lo que mayormente ocurre, o sea, relaciones incestuosas, una acción incestuosa, no relaciones incestuosas, una acción incestuosa. Ahí ya entra en un tema político, porque por un lado está la obligación de denunciar, por otro lado ustedes tienen que no solo asistir, sino proteger a ese niño, esa niña, ese niñe y a los vínculos que protegen a esa personita. De golpe se van a dar cuenta de que ya no están pensando tanto en los síntomas que presenta esa víctima, sino que tienen que empezar a dar desde señalamientos
hay a veces directivas y a veces información a la madre y a las personas que están siendo las que contienen a esa víctima. Y se van a encontrar con que tienen que ir al Poder Judicial y presentar sus informes. Y entonces, seguramente cuando estén ejerciendo, si es que son estudiantes, dentro de algún tiempo, haya más fallos como lo que ocurrió, hay un fallo de una Cámara Federal que rescató el trabajo de los terapeutas y las terapeutas, porque diciendo que en el largo tiempo que ese niño está trabajando, genera una relación de confianza que le permite decir cosas que no la va a poder decir rápidamente en una cámara jefe. Pero entonces se van a encontrar con que ustedes pueden ser cuestionados como terapeutas por el agresor, por los abogados del agresor, que pueden ser cuestionados como terapeutas por el juez, que pueden ser cuestionados por las redes sociales que tengan los agresores, que pueden empezar a sufrir backlash. Hay muchísimas colegas, psicólogos y psicólogas que hoy están sufriendo denuncias en los colegios de psicólogos por haber denunciado lo que observaban, porque además tenemos la obligación legal de denunciar. Y puede ocurrir también, como le ha ocurrido a muchas psicólogas, que los agresores sexuales inicien campañas contra ellas. Pueden tener que ir a un juicio y declarar. Pero recuerden siempre, ustedes son los que saben. Ustedes van a ser los profesionales que conocen de esto. Y van a estar frente a abogados o abogadas que no saben un carajo de psicología, ni de psiquiatría, ni de nada. Lo que saben son de chicanas. Entonces, si alguna vez tienen que estar en un juicio, hablando sobre una cuestión clínica, que tuvieron que asistir un incesto paterno filial o una agresión de otras características, pónganse firmes, discutan, no les acepten las interrupciones, no se amilanen. Ustedes son los que saben, no se olviden de esto. Los abogados y abogadas no saben un carajo, ustedes son los que saben, ustedes son los que pueden caracterizar. Después el juez o el tribunal podrá dictaminar algo en contra de ese niño y en contra de esa madre. Seguramente los defensores y las defensoras del agresor sexual van a utilizar una cosa que se llama síndrome de alienación parental. O todo otro grupo ya no usa la palabra síndrome porque no lo pueden sostener, sino que usan alienación parental. ¿Qué significa esto? El síndrome de alienación parental surgió allá por los años 80 como contraofensiva machista contra las mujeres norteamericanas que a partir de que habían hecho consciente que el lugar más peligroso para sus niños, niñas, era la propia casa y que ellas eran ahí agredidas, empezaron a hacer denuncias, empezaron a llevar a la justicia, al Poder Judicial, a sus agresores. Y ante eso,
surge la contraofensiva, que es que a un psiquiatra se le ocurre idear este síndrome de alienación parental, que significa que hay una madre alienadora, que es una madre que le mete la idea al hijo o la hija de que ha sido agredido sexualmente, que le llaman implantación de ideas, implantación de recuerdos. Entonces, a esta madre alienadora hay que aplicarle la terapia de la amenaza y al niño la terapia de la amenaza. ¿Qué es la terapia de la amenaza? Es decirle a la mujer que si sigue hablando y diciendo eso, no va a ver nunca más al niño. Y al niño decirle que si sigue diciendo eso, su padre no va a ver nunca más a su madre, que está mintiendo. Esta cosa tan terrible, hoy está, que aparecía así en los años 80, 90, hoy está igual en gran parte de Estados Unidos. Y un poco más sofisticada en los lugares en donde hay un mayor desarrollo de la psicología, del psicoanálisis, etc., ¿no? Entonces, lo que tienen que tener en claro también es que a todos nos puede haber pasado que por ahí estamos hablando con un familiar, padre, madre, tío, abuelo, y contamos una experiencia que tuvimos cuando éramos chicos, cuando éramos pequeños, pequeñas, y ese familiar nos dice, no fue así. Esa situación fue de esta otra manera. O puede ocurrir de que hay una escena que la familia siempre relata de cuando éramos muy pequeños. Y con el paso de los años, nosotros podemos describir esa escena, porque la familia siempre la relataba y nos hicimos las imágenes. Esos son fenómenos normales que ocurren. A eso le han puesto la carátula de ideas implantadas, de falsos recuerdos. ¿Para qué? Para justificar el ataque a las madres protectoras. Lo que no se tiene en cuenta es que un niño, una niña, un niñe que viva una agresión sexual, la agresión sexual tiene un impacto corporal, tiene un impacto emocional, tiene un impacto psicológico, tiene un impacto en el psiquismo, en el sistema nervioso, modifica áreas, da sintomatología florida, modifica la vida de ese niño, esa niña. O sea, cuando decimos los niños no mienten, no es porque los niños no digan mentiras y inventen cosas. Cuando decimos los niños no mienten, estamos diciendo los niños no mienten cuando de agresiones sexuales se trata, porque no es posible para un niño relatar una experiencia que por su edad no debería haber vivido. Si desaparecí de la imagen, ¿sigo hablando? Enrique, seguís normal, así que seguís desarrollando. Si, por ejemplo, una nena dice, a mi papá, una nena de 3 años dice, a mi papá le salía chocolate blanco del pitito, no podemos decir que eso, y lo relata y a la vez hay toda otra sintomatología. Es una experiencia que la niña ha vivido. Nadie le ha introducido esa situación. Siempre el relato de niños y niñas viene confuso.
y relatan las cosas como pueden, de acuerdo a su edad. Ahora, hay algunos criterios de psicología del testimonio que son terribles. Tienen 19 ítems en donde el niño, la niña, tiene que decir las cosas, dónde ocurrieron, la fecha, como si nosotros nos pudiéramos acordar también de qué estuvimos haciendo o 15 días atrás o 20 días atrás. Si no miramos el teléfono y todo lo demás, no nos vamos a acordar. Bueno, se le exige a los niños y las niñas, muchísimos peritos machistas, que digan con total casi certeza cómo fueron, a qué hora, si era de noche y de día, y si ven alguna contradicción, entonces se duda de la credibilidad de este niño o esta niña. Ocurren cosas terribles en el tribunal. Pero lo cierto es que ningún niño, ninguna niña, ningún niño puede inventar hechos. Y supónganse que haya una mujer, una madre perversa, y le diga a ese niño, a esa niña, vos tenés que decir tal cosa y tal otra. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Que ese niño o esa niña va a empezar a hablar y va a decir, bueno, ¿qué más tenía que decir o qué cosa? Y no va a poder sostener. Y eso no va a aparecer en sus dibujos, no va a aparecer en su producción, no va a aparecer en sus respuestas. Es para cualquier psicólogo o psicóloga con una mínima experiencia, para cualquier colega, se va a dar cuenta si ahí eso es falso o no. España suele tener buenas estadísticas. Tiene medios económicos y entonces tienen personal como para hacer esas estadísticas. El año, ustedes van a leer bastante por ahí en los medios y especialmente en todo lo que son los y las colegas machistas que hablan mucho de las falsas denuncias por las cuales los hombres son atacados. En España, lo que sería el Ministerio Fiscal, aquí, la Procuraduría, o sea, el Ministerio que junta todas las denuncias de todos los fiscales, en el año 2020 no hubo denuncias falsas. Y el promedio de supuestas denuncias falsas, desde que se empezaron a tomar las estadísticas, anda en el 0,01%. Es bajísimo y además se detectan como denuncias falsas. Y por lo tanto, la persona que hizo esa denuncia falsa recibe un castigo. Las demás son denuncias que no fueron suficientemente investigadas o no pudieron tener todas las pruebas para llegar a un juicio. Que es diferente, no son denuncias falsas. Enrique, no son falsas denuncias. Interrumpo un segundito, tenemos acá una consulta. Hola. A mí me parece súper importante esto que estás diciendo, porque nosotros en nuestra formación en la carrera todo lo que vemos sobre esto, abusos sexuales infantiles o algo, o sexualidad infantil en general, es solamente las teorías psicológicas infantiles, sexuales infantiles de los niños de Freud, y vemos después el caso Juanito y el caso Dora. ¿Me escuchas bien? Se escucha, no entendido hasta el momento, pero hace la pregunta y luego me la aclara también. Hacela, por favor. ¿Así me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Bueno, me parece súper importante esto que estás diciendo, porque nosotros en la carrera lo único que vemos sobre sexualidad infantil son las teorías sexuales infantiles
Sí, acuerdo totalmente con vos. Y bueno, por suerte aquí en Argentina hay una muy buena producción de colegas psicoanalistas, feministas, que han puesto claridad sobre todo esto. Porque si no, todavía seguiríamos, cuando atendemos a mujeres adultas que cuentan la situación de incesto paterno filial que han vivido, la situación de incesto, estaríamos interpretándola como la fantasía erótica, complejo, castración y cosas por el estilo, ¿no? Así que hay una gran cantidad de colegas, ustedes pueden buscar títulos como psicoanálisis y feminismo, etcétera, que les va a dar elementos para entender y hacer una lectura crítica de casos históricos, ¿no? Que todavía algunos lo siguen repitiendo sin ver que sostenerlo sin crítica es darle pasto hoy a todo el discurso y el orden patriarcal, ¿no? ¿Alguien quiere hacer otro comentario, otra pregunta? Muchas gracias por el comentario. De mi historia clínica para adjuntarla a la investigación. Es
porque hay una revinculación y porque es el papá y porque prima el principio de inocencia. Y como la justicia es lenta en lo penal, todavía no están imputados ni nada, que se han investigado hace 3 años, entonces no hay por qué cobrarlos. Para él sí hay un principio de inocencia, pero para mí, por proteger a mis hijas y por ser profesional. Ese es mi amor. Y gracias a mí que te doy la voz. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Lamento lo que estás viviendo. Significa años de judicialización, desgaste, etc. Yo siempre digo, la justicia no existe. Lo que podemos llegar a lograr son actos justos. Pero para lograr actos justos necesitamos una buena estrategia judicial y a la vez una acción política coordinada. Esto es madres protectoras que se juntan, que intercambian experiencias, que se fortalecen, denuncias públicas, o sea, así uno puede llegar a lograr un acto justo. Una cosa que a partir de lo que me decís, que comentaste, a todo el auditorio, recordé, y es lo siguiente. Debemos sugerirle a las madres que están por ahí en conflicto con, supóngase, un conflicto de pareja, pero que se viene expresando hace tiempo. No hablemos de incesto paterno-filial, en donde el tipo no cumple el rol que se espera como padre, no oficia como protector. Niños o niñas que dicen, papá no me da bola, no me quiere, no tiene ganas de estar conmigo, nunca sale. La cuestión es la siguiente. Hay que pedirle a esas madres, sugerirle que no le inventen un padre a esas niñas. No hay que inventarle un padre. Hay que respetar el criterio de realidad que tiene ese niño. Hay que respetar ese criterio de realidad, porque si ese niño, esa niña está claramente percibiendo que ese papá no le da pelota y que no le importa, y la madre le dice, no, pero tu papá te quiere, lo que pasa es que está nervioso, lo que pasa es que está cansado, lo que pasa es que está alterando, está metiendo una variable fuerte, porque el pibe entra en confusión. Entonces, y eso va a tener sus consecuencias en el futuro. Porque si hay algo que está creciendo, dado esta contraofensiva contra las mujeres y el movimiento LGTBQ+ que hay en el mundo, por producto de la derecha, si hay algo que va creciendo es el arrancamiento, el secuestro. Secuestro, porque no, esa es la palabra. El secuestro de los niños, las niñas por parte del Poder Judicial para entregárselo a los violentos y a los abusadores. Hacen ese arrancamiento y durante años, 1, 2, 3, 4, 5 años o más, la madre no puede tener contacto con ese niño. Se cumple la terapia de la amenaza ya del 82. Si vos denunciás, no vas a ver nunca más a tu niño. Bien. ¿Y qué hace el niño? Yo tuve que hacer un informe el otro día en un caso en España, en donde 8 hombres buenos, que se llama el libro de estos forros, 8 hombres buenos, acusados de violencia, incesto paterno-filial, por lo menos 2 de ellos, sacaron un libro así, y en uno de ellos hay un caso muy sonado porque meten presa a las madres, les aviso,
y una de las madres que estuvo presa fue indultada por el actual gobierno gracias al trabajo que hizo la ministra de la Igualdad de las Mujeres, Irene Montero, de Unidas Podemos de España. Fue indultada y salió de la cárcel, estuvo 3 meses y medio en la cárcel. Ahora, el padre, el progenitor, que tiene a su cargo ahora, le dieron a total control del hijo, lo hizo, tiene 15 años, lo hizo dar un reportaje público a un diario de gran tirada y además también un reportaje en el libro. O sea, un pibe de 15 años que fue abusado cuando pequeño, que les puedo asegurar que los mejores especialistas, pero del campo del hospital público, fueron dictaminando en diferentes momentos las agresiones sexuales y físicas recibidas por este pequeño. Cuando le hacen el reportaje, sale diciendo que la madre es una mentirosa. Ahora, ¿qué puede hacer un pibe de 15 años que está bajo el control de un manipulador agresivo y que además sabe que tiene el poder judicial encima, es decir, que le da total poder a ese violento y que se está exponiendo públicamente? Imagina un adolescente, 15 años, exponiéndose públicamente. ¿Qué va a reconocer? ¿Tiene que reconocerse como un joven abusado? ¿O tiene que reconocer que la madre es una mentirosa? Es una trampa terrible. Es una situación de maltrato ahí a un adolescente, a un niño. Bueno, esto hacen estos personajes. Entonces, no hay que inventarle un padre, porque si no, aquello que le decía la madre, chiquito, digamos, en contra de lo que el niño va percibiendo, cuando lo secuestran, bueno, mi mamá me decía que me quería, en realidad está haciendo esto porque me quiere. Es muy difícil renunciar a un padre, es muy difícil renunciar a una madre, es muy difícil matar internamente a este padre y esta madre. Yo recuerdo un paciente que me decía, una vez estaba llorando en el consultorio, 40 y pico de años, se había muerto el padre, y decía, pues siempre un hijo de puta y no sé por qué lloro. Y está llorando por la oportunidad perdida, porque nunca renunció a tener ese padre, a un padre que necesitó. Y se dio cuenta con la muerte de que nunca tuvo ni va a tener en su vida el padre que necesitó. Y eso produce una profunda angustia y produce ese llanto, lo que sea. Entonces es muy difícil matar a ese padre interno, a esa madre interna. Mucho más cuando hubo agresión sexual y mucho más cuando el Poder Judicial, con toda su visión machista, se mete, ¿no? Bien, Enrique, has dejado muchísimas categorías, definiciones, cuestiones que mínimamente nos hacen interpelar también, ¿no? Como futuros profesionales también, o quienes ya están trabajando en el ámbito. Solamente, bueno, ahora quedan algunos minutos, no sé si quieren por ahí levantar la mano, hacer alguna consulta, este breve intercambio ahora, aparte de lo que ya han dicho, que ha sido mucho. Creo que los testimonios y bueno, la pregunta también fue muy importante. Así que bueno, si alguien quiere, allá tenemos una consulta, a ver si va a tener que levantar la voz. Yo le pediría a todos los que estamos hoy aquí que tratemos de estudiar lo más que se pueda sobre el tema y que terminemos de darnos cuenta de que existe probablemente y que nos animemos a denunciar, porque lo vemos en la puerta de la casa, en la misma familia, en
¿Cómo es su nombre? Orlando, muchas gracias. No sé, Enrique, si lograste escuchar. No, muy parcialmente, ¿podrías explicarme qué? Sí, Orlando lo que invita de alguna manera reflexiva es a estar atentos y a denunciar, o sea, la promoción de claramente como ciudadanos, como involucrarnos en la temática, seguir indagando y bueno, creo que es estudiante de psicología usted, Orlando, bueno, invita por supuesto a seguir profundizando sobre la temática, que también como dijo la compañera, hay veces que claramente esta perspectiva no se escucha, no se ve. Acá tenemos otra preguntita. Sí, espera, te quería decir algo Sí. con respecto a la denuncia. Si la situación de un pequeño, una pequeña, que corre alto riesgo, bueno, la denuncia hay que hacerla ahí inmediatamente. Pero si no está en situación de alto riesgo, hay que pensar la denuncia como parte de una estrategia. No mandar a hacer la denuncia judicial y esperar que todo se organice. No, hay que, en la posible, consultar con gente que tenga experiencia, con abogados, abogadas que tengan experiencia, con madres, protectoras, y entonces la denuncia tiene que ser parte de una estrategia, porque así va a poder ser sostenida en el tiempo. Porque a veces se va y se hace la denuncia pensando que, bueno, ahora todo se va a encaminar y la persona entró con un problema al Poder Judicial a denunciar y cuando sale con dos problemas. ¿Bien? Bien. Y veo constantemente la revictimización en las instituciones, entonces por ahí me parece un ambiente re desalentador para motivar la denuncia, porque también siento un poco invasiva esta cuestión de que te cuenten una situación así y lo primero que digas es denunciar, porque me parece un poco también como una orden y no empática en el sentido de que la persona que denuncia se está exponiendo a esto, a la no credibilidad, el juicio, porque lamentablemente la gente también es muy indiferente en este tipo de situaciones. Entonces me gustaría saber cuáles son los motivos que por ahí se pueden dar alentadores a una denuncia, porque sé que es necesaria, pero bueno, en el contexto a veces se hace difícil que la persona lo pueda entender y no lo tome como algo impuesto más que, porque si no se llega a nada es como una cuestión más burocrática. Sí entiendo que también es necesario que se aumente la cifra, la estadística y demás, pero si vemos que hay re pocos casos donde hay condena, por ahí, bueno, nada, creo que es difícil. Ahí me gustaría saber, no entendí demasiado qué es lo que te gustaría saber, así que me lo aclarás. Los motivos a favor para denunciar, digamos, ¿cuáles serían tal vez los pros y los contras? Acá también aclaran. Los motivos a favor para hacer la denuncia, digamos. Exacto, sí. Para que vea que quizás hay un lado positivo en la denuncia también y no solo la revictimización. Ajá, sí. Córdoba es muy difícil, les digo. El Poder Judicial de Córdoba es muy difícil. Hay muchas madres que han sido separadas de sus hijos, muchas juezas y jueces machistas, centros de protección de niñez que no funcionan. Es muy difícil Córdoba. La verdad que es un centro muy conservador, muy machista. Esto por un lado. Por otro lado, la importancia de la denuncia, por un lado, si hay alto riesgo, hay que
tratar de proteger a ese niño, a esa niña. Ahora, si hay tiempo de prepararla, pensemos de que esa víctima, esa pequeña víctima, ha recibido un impacto que necesita reparación social, pero además, cuando hay una agresión sexual, cuando hay abusos sexuales, impacta en toda la familia. Se produce una ruptura del grupo familiar, algunas familias están a favor de un tipo, del agresor, otros no. Se produce una ruptura. Si es alguien de afuera, el impacto sobre la familia es menor, generalmente la familia se arroquela y sostiene. Si es alguien, un docente, por ejemplo. Siempre hay que reparar porque esa víctima ha hablado y necesita ser creída, necesita que le crean. El hecho de que la madre le crea es fundamental para su recuperación psicológica en el futuro, a pesar de que tenga que pasar muchas revictimizaciones dentro del Poder Judicial. Pero el hecho de ser creído, va a ser un piso básico para su recuperación muy fuerte, muy sólido. Si el proceso culmina, a pesar de todos los maltratos y las revictimizaciones, con un juicio en donde se condena al agresor, o como pasó hace un mes acá en Buenos Aires, en un caso en el que tuve que hacer una evaluación también, el tribunal, 3 jueces, dieron por acreditado de que todos los hechos denunciados por la víctima, que era una mayor de edad, contra su hermano, habían ocurrido. Toda la familia se había puesto en contra de ella en apoyo al hermano. Habían ocurrido, pero que no podían darle pena porque habían prescripto. Es un tema judicial, pero es lo mismo para ella, más allá de que va a ser la apelación, todo el hecho de que el tribunal haya reconocido su denuncia y su palabra fue altamente reparadora, altamente reparadora. Fue notable como gran parte de la sintomatología que venía sosteniendo y que requería alguna medicación se modificó por el impacto positivo que tuvo ahí sí el que se haya concretado un acto justo. Entonces, la denuncia se tiene que hacer porque las víctimas necesitan reparación. Puede ser que por ahí no la consigan a nivel judicial, pero siempre van a reconocer que hubo personas que se jugaron totalmente por ellas, que las acompañaron, como su madre, su abuela, tía, o amigos o amigas, que las acompañaron, las estuvieron, y por supuesto van a cuestionar para siempre la existencia de la justicia. O sea, se van a dar cuenta que hay ciudadanas de primera y hay ciudadanos de segunda, de tercera, y que lo que es la sociedad patriarcal, ¿no? Esto lo van a haber hecho carne, lamentablemente. Bueno, Enrique, te agradecemos profundamente la participación, la disertación que has tenido. Bueno, voy a pedir al público presente, al auditorio, que le demos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y agradecemos las palabras de cierre para Lucía, que está en representación del Centro de Estudiantes con este Congreso de Psicología Clínica.
Bueno, muchas gracias. Espero, esto es una nueva modalidad que hemos probado específicamente para esta actividad, debido a, como les comentaba hace rato, que Enrique se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Espero que la hayan podido disfrutar, sacarle el provecho. Ahora ya lo conocen, saben que hay un especialista en estos temas. Pueden seguirlo en Instagram, que es el @ que está en nuestras historias, para poder saber un poco en lo que él trabaja, qué es lo que él comparte, que participa en otras formaciones, si a alguno le interesa formarse en esta área más abocado más al jurídico, a las infancias y la protección de los derechos. Les recomendamos que lo sigan y ahí puedan aprender mucho más y seguir formándose con todo lo que aún nos falta y todo lo que hay que problematizar, todo lo que hay que ponernos a repensar sobre nuestra cursada, qué es lo que nos enseñan y qué profesionales queremos ser. Agradecerles por haberse llegado tan temprano hoy a la Facu y agradecerle a Enrique y a Mariano que se sumaron a esta actividad también en una modalidad que es novedosa para ambos en este sentido. Así que nada, muchísimas gracias Enrique por su predisposición, por su tiempo, por sus saberes compartidos con nosotros y nosotras, estudiantes de acá de la Facultad de Psicología de la UNC, y a Mariano por moderar esta actividad que pensábamos que era la persona indicada porque es quien se está formando en relación a la psicología criminológica, así que agradecerles a ambos y a los asistentes. Muy bien, chao, hasta pronto.